¿Creen ustedes que hay sonidos que no deberían existir? Sonidos que no son de este mundo, que te llegan hasta los huesos y te hacen sentir que algo está profundamente mal en el universo. Yo nunca creí en esas cosas hasta aquella noche en la Quebrada de los Santos, cuando escuché ese llanto que me persigue hasta el día de hoy. Porque hay cosas que uno no puede olvidar, por más que lo intente, por más que se diga a sí mismo que fue el viento o la imaginación. Yo soy pescador, como mi padre y como el padre de mi padre. Llevo más de 20 años echando las redes en los ríos de Panamá, conociendo cada corriente, cada piedra, cada recoveco donde se esconden los peces. La noche nunca me asustó. Es más, es mi mejor aliada porque los peces grandes muerden mejor cuando cae el sol y la luna se refleja en el agua. He pasado incontables noches solo en mi cayuco, rodeado del canto de las chicharras y el croar de las ranas, sintiendo la brisa húmeda en la cara y el olor a tierra mojada que sube del monte. Esa soledad nunca me molestó, hasta aquella noche de marzo. Era temporada de lluvia y el río venía crecido, arrastrando troncos y ramas que bajaban de la montaña. Yo había ido a un lugar que los viejos del pueblo llamaban la Poza del Silencio, una parte donde el agua se hace profunda y tranquila, perfecta para sacar róbalos y barbúas. Llegué como a eso de las 8 de la noche, cuando el cielo todavía tenía ese color morado oscuro, antes de volverse completamente negro. Amarré el cayuco a un tronco grueso que salía del agua y preparé mis anzuelos, sintiendo esa paz que solo te da el río cuando estás solo con tus pensamientos. El sonido del agua era constante, ese murmullo tranquilizador que te hace olvidar todo lo demás. Pero esa noche el río sonaba diferente. No sabría explicarlo bien, pero era como si el agua hablara en un idioma que yo no conocía, como si estuviera inquieta o molesta por algo. Las chicharras se callaron demasiado pronto y las ranas dejaron de cantar casi al mismo tiempo, dejando un silencio espeso que me puso la piel de gallina. Traté de no hacerle caso, de concentrarme en mis líneas, pero la sensación de que algo no estaba bien no se iba. El aire se había puesto pesado, denso, como si la selva entera estuviera conteniendo la respiración, esperando que pasara algo. Entonces lo escuché. Al principio pensé que era un animal herido, tal vez un venado atrapado en alguna trampa, o un gato de monte en pelea. Pero mientras más lo oía, más me daba cuenta de que no era eso. Era un llanto, un lamento de mujer que venía de río arriba, arrastrándose entre los árboles como si tuviera vida propia. No era un llanto normal, no era como cuando alguien está triste o asustado. Era algo más profundo, más desesperado, el sonido de alguien que ha perdido todo y sabe que nunca lo va a recuperar. Me quedé paralizado en el cayuco, con las manos agarradas a los bordes, sintiendo cómo el miedo me subía por las piernas como agua helada. El llanto se acercaba. Podía escucharlo cada vez más claro, mezclándose con el sonido del agua, como si viniera del río mismo. Era el lamento de una madre buscando a su hijo, llamándolo con una voz que me hacía doler el pecho. Había algo en ese sonido que me recordaba a mi propia madre, cuando perdió a mi hermano menor, ahogado en este mismo río hace años, pero multiplicado por 1000, cargado de una angustia que no era de este mundo. Las palabras que gritaba eran confusas, pero se repetía un nombre una y otra vez, un nombre que el viento y el agua distorsionaban hasta volverlo irreconocible. Mis manos temblaban mientras trataba de soltar la cuerda que amarraba el cayuco. El sudor me corría por la frente, a pesar del frío que sentía en los huesos. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que me fuera de ahí,
que remara lo más rápido posible río abajo y no mirara atrás. Pero estaba paralizado, como si ese llanto me hubiera echado raíces en el lugar. Entonces escuché algo más, algo que me heló la sangre por completo. El sonido de algo arrastrándose por la orilla, ramas quebrándose, piedras rodando al agua. Algo venía hacia mí. Logré soltar la cuerda con dedos torpes y empecé a remar con toda mi fuerza, olvidándome de las redes, de los anzuelos, de todo. El cayuco se movía lento contra la corriente y yo sentía que no avanzaba nada, que por más que remara esa cosa, me iba a alcanzar. El llanto se había vuelto más fuerte, más cerca, y ahora podía escuchar también una respiración pesada, animal, mezclada con gemidos que me hacían pensar en una bestia herida. No me atrevía a voltear, no quería ver qué era lo que me seguía. Solo remaba y remaba, mientras el río parecía pelear contra mí, como si quisiera retenerme ahí. Cuando por fin llegué a la parte del río donde había más gente, donde las luces de las casas se veían en la distancia, el llanto se detuvo de golpe. Un silencio absoluto cayó sobre el agua, como si nada hubiera pasado. Arrastré el cayuco hasta la orilla con las piernas temblando, el corazón golpeándome en el pecho como un tambor enloquecido. Me senté en la arena húmeda, tratando de recuperar el aliento, diciéndome que había sido mi imaginación, que el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que lo que había escuchado era real. Al día siguiente fui a buscar a don Rigoberto, el pescador más viejo del pueblo. Él estaba sentado en su rancho, remendando redes, con esas manos huesudas llenas de callos que solo dan años de trabajo duro. Cuando le conté lo que me había pasado, dejó de trabajar y me miró con unos ojos que mezclaban pena y algo parecido al miedo. No me dijo que estaba loco, ni se rió de mí. Solo movió la cabeza lentamente y murmuró algo que nunca voy a olvidar. Ella todavía la busca, muchacho. La Tulevieja nunca descansa, y si la escuchaste, es porque algo en ti llamó su atención. Me explicó que ese llanto era conocido por todos los pescadores y campesinos de la zona desde hace siglos, que esa mujer, o lo que quedaba de ella, vagaba por las quebradas y ríos buscando al hijo que ella misma había matado, que su castigo era eterno, que nunca iba a encontrar paz ni perdón, y que aquellos que la escuchaban debían tener cuidado, porque a veces ella confundía a los vivos con su hijo muerto, y los seguía y los llamaba, tratando de llevarlos al agua con ella. Don Rigoberto me advirtió que nunca más fuera solo a la poza del silencio, que ese lugar era de ella, que era ahí donde había ahogado al niño. Desde esa noche no he vuelto a pescar de noche en esa parte del río. Hay lugares que uno aprende a respetar, silencios que es mejor no romper. Todavía pesco, porque es lo único que sé hacer, pero ahora elijo bien dónde echo las redes. Y cuando llega la noche y escucho el río desde mi casa, a veces me parece oír ese llanto otra vez, lejano pero presente, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a toda lógica. La Tulevieja sigue ahí afuera, en las quebradas oscuras, arrastrándose entre las piedras, llamando a su hijo con ese lamento que te parte el alma. Y yo sé que si vuelvo a escucharla, si vuelvo a estar solo en el lugar equivocado, a la hora equivocada, tal vez, esta vez no tenga la suerte de escapar. Hay historias que la tierra no olvida. Crímenes tan oscuros que quedan grabados en las piedras, en el agua, en el aire mismo que respiramos. La historia de la Tulevieja es una de esas, y lo que voy a contarles no es un cuento inventado para asustar, es lo que se ha transmitido de generación en generación en los pueblos de Panamá,
lo que los abuelos cuentan a sus nietos como advertencia de que hay pecados que ni Dios puede perdonar. Yo crecí escuchando esta historia en boca de mi abuela, y cada vez que la contaba, el terror en su voz era tan real que te hacía creer cada palabra. Esto pasó hace más de 300 años, en tiempos de la colonia, cuando Panamá todavía era tierra de españoles y mestizos que luchaban por sobrevivir entre la selva y los ríos. En un pueblo pequeño, cerca de las montañas, vivía una mujer joven, hermosa según cuentan, de esas que hacían voltear a todos los hombres cuando pasaba por el camino. No voy a decir su nombre porque ese nombre se perdió con el tiempo, o tal vez la maldición misma lo borró de la memoria de la gente. Lo que sí sé es que ella quedó embarazada de un español, un soldado o un comerciante, uno de esos que llegaban prometiendo el cielo y se iban dejando solo dolor y vergüenza. El hombre la dejó cuando supo del embarazo. Se fue a otro pueblo, o tal vez regresó a España. Nadie lo sabe con certeza. La mujer quedó sola, cargando en su vientre el peso de la deshonra, en una época donde eso te marcaba para siempre. En aquellos tiempos, una mujer soltera con un hijo era peor que una leprosa. La gente la señalaba en la calle, los comerciantes no le vendían, hasta su propia familia la rechazó. Su padre la corrió de la casa, llamándola a nombres que no voy a repetir. Su madre lloró, pero no hizo nada por defenderla. Ella quedó a la deriva, viviendo de la caridad de algunos y del desprecio de muchos. Cuando nació el niño, dicen que era hermoso. Ojos grandes y oscuros como su madre, la piel clara de su padre español. Pero para ella ese niño no era una bendición. Era un recordatorio constante del hombre que la había abandonado, de la vida que había perdido, de cada insulto que recibía en la calle. La gente del pueblo cuenta que ella lo miraba con una mezcla de amor y odio que asustaba, que hablaba sola mientras lo cargaba, que a veces lo acunaba con ternura y otras veces lo dejaba llorar durante horas sin hacerle caso. La locura se estaba apoderando de ella lentamente, como un veneno que entra gota a gota hasta que te tiene completamente. La situación empeoró cuando el niño cumplió 2 años. Ella apenas tenía que comer. Vivía en un rancho a las orillas del pueblo que amenazaba con caerse con cada lluvia. El hambre y la desesperación la carcomían por dentro, pero lo que más la destruía era el rechazo constante de la sociedad. Cada vez que salía a buscar trabajo o comida, las puertas se cerraban en su cara. Las mujeres decentes cruzaban la calle para no toparse con ella. Los hombres la miraban con desprecio o con esa mirada sucia que es peor que el desprecio. Y el niño, inocente de todo, lloraba pidiendo comida que ella no tenía. Una noche de tormenta, cuando el río crecía arrastrando todo a su paso y los relámpagos iluminaban la selva como si fuera de día, algo se quebró dentro de ella. Los viejos dicen que la escucharon gritar desde su rancho, un grito que competía con los truenos, lleno de rabia y desesperación acumulada durante años. Tomó al niño en brazos, ese niño que lloraba asustado por la tormenta, y caminó descalza bajo la lluvia hacia la quebrada más cercana. El barro se le pegaba en los pies, el agua le golpeaba la cara, pero ella seguía caminando como si algo la jalara hacia el río. Lo que pasó después es lo que convirtió a esta mujer en la maldición que conocemos. Llegó a la orilla de la quebrada, donde el agua bajaba negra y furiosa, arrastrando troncos y piedras. El niño lloraba aferrado a su cuello, sin entender por qué su madre lo había sacado en medio de esa tormenta del demonio. Ella se quedó parada ahí varios minutos.
luchando contra algo dentro de sí misma, escuchando dos voces en su cabeza, una que le decía que regresara a casa y otra que le susurraba que sólo había una forma de terminar con todo ese sufrimiento. La segunda voz ganó. Metió al niño en el agua. Los ancianos que cuentan la historia dicen que el pequeño no murió de inmediato, que luchó, que sus manitas se aferraban a las ropas de su madre tratando de salir. Pero ella lo sostuvo bajo el agua, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro, hasta que los movimientos del niño se detuvieron y su cuerpo se volvió pesado y sin vida. Entonces lo soltó y vio cómo la corriente se lo llevaba, cómo desaparecía entre las sombras del río, como si nunca hubiera existido. Ella se quedó ahí, de rodillas en el barro, con las manos vacías y la mente rota en 1000 pedazos. Pero la tierra no perdonó ese crimen. Cuentan que en el momento exacto en que el niño murió, un rayo cayó tan cerca de ella que la cegó temporalmente, y cuando recuperó la vista, algo había cambiado. Sintió un dolor terrible en su rostro, como si le estuvieran arrancando la piel. Se tocó la cara, y donde antes tenían sus facciones humanas, ahora había algo áspero, deforme. Sus manos se habían vuelto como garras, su cuerpo se había encorvado. Los dioses antiguos, o tal vez el mismo Dios cristiano, no importa en quién creas, la habían marcado con la forma de su pecado. La condenaron a vagar eternamente por las quebradas y ríos de Panamá, buscando al hijo que ella misma había asesinado. Le dieron cara de animal, algunos dicen que de caballo o de cerdo, para que todos supieran al verla que no era humana, que era algo corrupto y maldito. Le quitaron la capacidad de morir, de descansar, de encontrar paz. Su castigo era repetir para siempre el momento de su crimen, llamar al niño que nunca iba a responder, arrastrarse por las orillas sintiendo el peso de la culpa, como cadenas invisibles que la atan a este mundo. Desde entonces, la Tulevieja camina en la noche. Su llanto es el eco del llanto de su hijo ahogado. Su búsqueda desesperada es su infierno personal. Dicen que a veces confunde a otros niños con el suyo y trata de llevárselos al río, o que persigue a los hombres que le recuerdan al español que la abandonó. Pero lo que más me perturba de esta historia no es el crimen en sí, sino pensar en cuánta desesperación debe sentir alguien para llegar a ese punto. Y luego pensar que esa desesperación se convirtió en algo eterno, en un sufrimiento sin fin. Esta es la historia del origen de la Tulevieja, la madre que mató a su hijo y fue condenada a buscarlo para siempre. No es una historia con moraleja simple ni con final feliz. Es un recordatorio de que hay decisiones que nos persiguen más allá de la muerte, de que hay culpas que se convierten en monstruos reales. Y cada vez que alguien escucha ese llanto en las quebradas de Panamá, lo que está escuchando es el eco de ese crimen antiguo, de ese momento en que una mujer cruzó la línea que separa lo humano de lo monstruoso y quedó atrapada en ese instante para toda la eternidad. Cuando empiezas a preguntar en los pueblos sobre la Tulevieja, te das cuenta de algo perturbador. No es una leyenda muerta, no es algo que pasó hace siglos y ya nadie recuerda. Es algo vivo, presente, que sigue sucediendo. Cada pueblo tiene su historia, cada familia tiene a alguien que la ha visto o escuchado. Y lo más escalofriante es que todos, absolutamente todos, describen lo mismo. Esa figura encorvada, arrastrándose por las orillas, esos ojos que brillan en la oscuridad, ese olor a muerte y agua podrida que anuncia su presencia. No son cuentos inventados, son testimonios de gente seria, trabajadora,
gente que no tiene ningún motivo para mentir. Don Esteban era campesino de la región de Coclé, un hombre de casi 70 años cuando lo conocí. Tenía las manos llenas de callos de trabajar la tierra toda su vida. Una mirada clara y directa que te decía que no era de los que inventaban cosas. Me contó que cuando era joven, como de 22 años, tuvo que cruzar una quebrada de noche para llevarle medicinas a su madre, que estaba enferma al otro lado del monte. Era época seca y el agua bajaba tranquila, apenas le llegaba a las rodillas. Llevaba un farol de querosén que iluminaba apenas unos metros adelante, y el sonido de sus botas chapoteando en el agua era lo único que se escuchaba en esa noche sin luna. Iba a mitad de la quebrada cuando el farol empezó a parpadear. Don Esteban me dijo que al principio pensó que se estaba acabando el querosén, pero había llenado el tanque completo antes de salir. La luz parpadeaba cada vez más rápido, y entonces sintió ese olor, ese hedor a carne descompuesta, mezclado con barro y vegetación podrida que te hace arquear el estómago. Se quedó paralizado en medio del agua, con el corazón golpeándole en el pecho como si quisiera salirse. Y ahí, en la orilla opuesta, la vio. Una figura encorvada, con el pelo largo y sucio cayéndole hasta la cintura, arrastrándose entre las piedras con movimientos que no eran humanos, demasiado rápidos y espasmódicos, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Lo que más lo aterrorizó fueron los ojos. Me lo repitió 3 veces mientras me contaba la historia, como si quisiera que entendiera bien. Eran ojos que brillaban con una luz propia, amarilla y enfermiza, como los de un animal, pero con algo de humano que los hacía peores. La cosa lo miraba fijamente desde la orilla, y don Esteban jura que pudo ver su cara, o lo que quedaba de ella. No era completamente de animal, ni completamente humana. Era algo en medio, algo deforme, con un hocico alargado, pero rasgos que recordaban a una mujer. La criatura empezó a hacer un sonido, mitad gruñido, mitad llanto, y se metió al agua moviéndose hacia él con una velocidad que no debería ser posible. Don Esteban me dijo que corrió como nunca en su vida. Dejó caer el farol al agua y se lanzó hacia la orilla más cercana, resbalando en las piedras, cayendo y levantándose con las rodillas sangrando. Podía escuchar a la cosa detrás de él el chapoteo del agua, ese gemido horrible que se acercaba cada vez más. Logró salir de la quebrada y se metió corriendo entre los arbustos, sin importarle las espinas que le rasgaban la piel. Siguió corriendo durante lo que le pareció horas, hasta que llegó a la casa de un vecino y aporreó la puerta gritando que lo dejaran entrar. Cuando por fin se calmó y les contó lo que había visto, el vecino solo movió la cabeza y dijo algo que don Esteban nunca olvidó, que él también la había visto, que su abuelo también, que esa cosa cuidaba esa quebrada como si fuera suya. Luego está el testimonio de María Eugenia, una mujer que vendía pescado en el mercado de Chitré. Ella me contó su historia una mañana mientras acomodaba sus canastas, con esa voz baja que usa la gente cuando habla de cosas que preferiría olvidar. Su encuentro fue diferente, pero igual de aterrador. Una noche estaba lavando ropa en una quebrada cerca de su casa, aprovechando la luz de la luna llena para adelantar trabajo. Era algo que había hecho cientos de veces, un lugar que conocía como la palma de su mano. El sonido del agua golpeando las piedras era relajante, y ella tarareaba una canción mientras frotaba las prendas contra la piedra lisa. Entonces escuchó a un niño llorando. María Eugenia dejó de lavar y aguzó el oído, tratando de localizar de dónde venía el llanto. Era el llanto de un niño pequeño,
tal vez de 2 o 3 años, un llanto desesperado, como si estuviera perdido y asustado. Su primer instinto fue de preocupación, porque ¿qué hacía un niño solo en el monte a esas horas? Se paró y empezó a caminar río arriba, siguiendo el sonido, llamando para que el niño supiera que venía alguien a ayudarlo. El llanto continuaba, pero siempre parecía estar un poco más adelante, como si el niño se moviera alejándose de ella. Caminó durante varios minutos hasta que llegó a una parte de la quebrada que no conocía bien, donde el agua hacía un recodo y los árboles crecían más densos. El llanto se detuvo de repente, dejando un silencio absoluto que le erizó la piel. María Eugenia se quedó parada ahí, con el agua hasta los tobillos, sintiendo que algo estaba profundamente mal. Entonces lo vio. En la orilla opuesta había una figura agachada, dándole la espalda. Al principio pensó que era una mujer arrodillada, pero algo en la forma en que estaba encorvada no era natural. La figura se volteó lentamente hacia ella, y María Eugenia vio que no tenía cara humana, sino algo horrible y deforme, que la miraba con ojos brillantes, llenos de hambre o desesperación. La cosa empezó a arrastrarse hacia el agua, haciendo ese sonido que María Eugenia describe como algo entre un gruñido animal y el llanto de una mujer. Ella corrió hacia atrás, tropezando con las piedras del río, sintiendo el terror más puro que había experimentado en su vida. Cuando llegó de vuelta a donde había dejado su ropa, todo estaba regado por el suelo, las prendas flotando en el agua, como si algo las hubiera revuelto buscando algo. María Eugenia no se quedó a recoger nada, corrió a su casa y no volvió a lavar ropa en esa quebrada nunca más. Hasta el día de hoy, casi 20 años después, tiene pesadillas con esos ojos brillantes mirándola desde la oscuridad. Y hay más testimonios, docenas, cientos tal vez. Don Miguel, el cartero que juraba haberla visto cruzando un puente de madera una madrugada, moviéndose con esa forma extraña y dejando un rastro de barro y un olor nauseabundo. La familia Quintero, que tuvo que abandonar su finca porque la cosa aparecía cada noche cerca del río que cruzaba su propiedad, asustando a los animales y haciendo que los perros aullaran de terror. Los pescadores que han encontrado huellas en el barro, marcas que parecen de manos humanas, pero con dedos demasiado largos y garras en las puntas. Lo que más me impacta de todos estos testimonios es la consistencia. No importa si es un campesino de 70 años o una joven de 20, si pasó hace 50 años o la semana pasada, todos describen lo mismo. Esa figura encorvada con pelo largo, esos ojos que brillan, ese olor inconfundible, ese llanto que te hiela la sangre. Y todos, sin excepción, dicen que sintieron que esa cosa los miraba con un reconocimiento terrible, como si los conociera, como si los estuviera buscando específicamente a ellos. Esa sensación de ser reconocido por algo que no debería conocerte es quizás lo más perturbador de todo. Estos no son cuentos de fogata para asustar turistas, son testimonios de personas reales que viven con el recuerdo de ese encuentro marcado en su memoria como una cicatriz invisible. Gente que cambió sus rutas, que dejó de salir de noche, que instaló cercos y luces alrededor de sus casas. Gente que cuando habla de la Tule Vieja baja la voz instintivamente, como si nombrarla muy fuerte pudiera invocarla. Porque en el fondo todos sabemos que ella sigue ahí, en las quebradas y ríos de Panamá, arrastrándose en la oscuridad, buscando algo que nunca va a encontrar. Siempre creí que esas historias les pasaban a otros, a los viejos del pueblo o a gente más supersticiosa que yo. Yo era escéptico, de esos que buscan explicaciones lógicas para todo,
que piensan que el miedo y la oscuridad hacen que la mente invente cosas. Esa actitud de sabelotodo me duró hasta aquella noche de octubre del 2019, cuando decidí ignorar todas las advertencias y adentrarme solo en la quebrada de Santa María. Esa noche aprendí que hay cosas en este mundo que no necesitan que creas en ellas para existir, cosas que están ahí esperando el momento exacto para mostrarte lo equivocado que estabas. Todo empezó porque necesitaba cruzar al otro lado del monte antes del amanecer. Mi tío se había enfermado grave y mi tía me había llamado desesperada, pidiendo que le llevara unas medicinas que solo conseguía en el pueblo. El camino normal tomaba 3 horas a caballo, pero había un atajo que cruzaba por la quebrada y reducía el tiempo a la mitad. Todos en el pueblo sabían que ese atajo no se usaba de noche, que había razones por las que el camino largo era preferible después del anochecer. Pero yo tenía prisa y estaba convencido de que esas razones eran puras supersticiones de gente ignorante que nunca había salido de su rancho. Salí como a las 9 de la noche, con una linterna potente, un machete al cinto y la arrogancia de quien cree que la razón lo protege de todo. La primera parte del camino fue fácil, un sendero conocido que bajaba hacia la quebrada entre cafetales y platanales. La luna estaba alta y casi llena, iluminando suficiente para no tropezar con las raíces que salían del camino. El aire estaba fresco y olía a tierra húmeda y flores de jazmín que crecían silvestres por todos lados. Me sentía bien, incluso silbaba una canción para pasar el rato, sintiéndome inteligente por haber elegido el camino corto. Llegué a la orilla de la quebrada como a los 20 minutos. El agua bajaba tranquila, apenas un murmullo suave que se mezclaba con el canto de los grillos y las ranas. Me detuve un momento a tomar agua de mi cantimplora, y fue ahí cuando lo noté. Un silencio extraño que se había instalado de repente. Los grillos se habían callado todos al mismo tiempo, como si alguien hubiera apretado un botón de silencio. Las ranas dejaron de croar. Hasta el viento pareció detenerse, dejando el aire pesado e inmóvil. Me quedé quieto con la cantimplora a medio camino de mi boca, sintiendo que algo no estaba bien, pero sin poder identificar qué. Sacudí la cabeza tratando de quitarme esa sensación incómoda. Me dije que era solo el cambio de ambiente, que al estar cerca del agua los sonidos eran diferentes. Guardé la cantimplora y empecé a bajar hacia la quebrada, usando la linterna para iluminar las piedras resbalosas. El agua me llegaba hasta las rodillas y estaba más fría de lo que esperaba. Un frío que te cala hasta los huesos y te hace tiritar, aunque no haga tanto frío en el ambiente. Iba a mitad del cruce cuando escuché el primer sonido. Un gemido bajo que venía de río arriba, apenas audible sobre el ruido del agua. Me detuve y apunté la linterna hacia arriba, barriendo las orillas con el haz de luz. No vi nada, solo piedras y vegetación oscura que se movía levemente con la brisa que acababa de volver. Me convencí de que había sido algún animal, tal vez un mono aullador o un perezoso. Seguí caminando, pero más despacio, con todos mis sentidos alerta. El gemido se repitió, esta vez más claro, más cercano. No era de animal. Era algo que sonaba humano, pero no del todo, como si alguien estuviera tratando de imitar el llanto de una persona, pero no lo lograra completamente. El estómago se me encogió y sentí ese primer toque de miedo real, ese que te avisa que estás en peligro. Aceleré el paso, chapoteando ruidosamente en el agua. Ya no me importaba ser cuidadoso con las piedras resbalosas. Solo quería salir de esa quebrada lo más rápido posible. Estaba a unos 5 metros de la orilla opuesta cuando lo olí. Ese hedor inconfundible a carne podrida
y barro rancio que don Esteban me había descrito era tan fuerte que me hizo arquear y casi vomito ahí mismo en el agua, y entonces la vi. En la orilla donde yo me dirigía, iluminada parcialmente por mi linterna que temblaba en mi mano, había una figura encorvada que no había estado ahí segundos antes. La luz de mi linterna la alcanzó de lleno, y lo que vi me heló la sangre más que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. Era una mujer, o lo que alguna vez fue una mujer, con el pelo largo y sucio, colgándole hasta la cintura en mechones grasientos. Su cuerpo estaba encorvado de una forma antinatural, como si su columna estuviera rota en varios lugares. Pero lo peor, lo que me hizo soltar un grito involuntario, fue su cara. No era completamente humana, ni completamente animal. Era algo horrible en medio, con un hocico alargado, pero con rasgos que recordaban a una persona. Sus ojos brillaban con esa luz amarillenta enfermiza que todos describían, y me miraban con una intensidad que me hacía sentir desnudo, vulnerable, reconocido. La cosa empezó a moverse hacia el agua, hacia mí. Sus movimientos eran espasmódicos y rápidos, arrastrándose sobre sus manos y rodillas con una velocidad que no debería ser posible. Cada vez que se movía, hacía ese sonido, mitad gruñido, mitad llanto de mujer desesperada. No lo pensé, solo actué por puro instinto de supervivencia. Me di la vuelta en el agua y empecé a correr de regreso hacia la orilla de donde había venido, sin importarme resbalar o caer. El agua parecía jalarse de mis piernas, haciendo cada paso más difícil de lo que debería ser, como si la quebrada misma estuviera tratando de retenerme para que esa cosa me alcanzara. Podía escucharla detrás de mí, ese chapoteo frenético del agua mientras me seguía. Su gemido se había vuelto más fuerte, más desesperado, casi como si estuviera suplicando que me detuviera. Pero había algo en ese sonido que no era súplica, era hambre, era necesidad, era la desesperación de algo que lleva siglos buscando, y por fin había encontrado lo que perseguía. Logré llegar a la orilla y me lancé fuera del agua, trepando por el barro y las rocas con manos y pies, sintiendo mis músculos arder por el esfuerzo. Me volteé por un segundo y ahí estaba, saliendo del agua, su forma deforme brillando levemente bajo la luz de la luna. Corrí monte arriba sin mirar atrás, dejando caer la linterna en algún momento, tropezando con raíces y ramas que me cortaban la cara y los brazos. Podía escucharla siguiéndome, más lenta en tierra, pero todavía persiguiéndome, todavía haciendo ese sonido horrible que se mezclaba con mi respiración agitada y los latidos de mi corazón que retumbaban en mis oídos. Corrí durante lo que me pareció una eternidad hasta que vi las primeras luces del pueblo a lo lejos. Solo entonces los sonidos detrás de mí se detuvieron, como si hubiera una línea invisible que esa cosa no pudiera cruzar. Llegué a la casa de mi tío casi al amanecer, con la ropa destrozada, cubierto de barro y sangre de los cortes, temblando sin poder controlarme. Mi tía gritó cuando me vio y pensó que me habían asaltado. No pude contarles la verdad, no esa noche. Solo les di las medicinas y me senté en un rincón, tratando de procesar lo que había vivido. Pasé los siguientes 3 días en su casa, incapaz de dormir, saltando con cualquier ruido, reviviendo una y otra vez el momento en que vi esa cara deforme, mirándome con reconocimiento. Han pasado 6 años desde esa noche y todavía no puedo acercarme a una quebrada después del anochecer. Cada vez que escucho agua corriendo en la oscuridad, siento ese miedo primitivo que me paraliza. Algunas noches despierto sudando, convencido de que escuché ese gemido fuera de mi ventana.
Mis amigos dicen que fue un encuentro con un animal salvaje, que el miedo y la oscuridad distorsionaron lo que realmente vi. Pero yo sé lo que vi. Yo sé que la Tulevieja es real, que vaga por esas quebradas buscando algo que nunca va a encontrar. Y sé que esa noche, por alguna razón que no entiendo, ella me vio y decidió que yo era lo que buscaba. Esa sensación de ser perseguido por algo que no es de este mundo nunca te abandona completamente. Siempre queda ahí, en el fondo de tu mente, recordándote que hay cosas peores que la muerte. Hay condenados que caminan entre nosotros sin que nos demos cuenta, prisioneros de sus propios actos que no pueden escapar aunque corran 1000 años. La Tulevieja es una de esas condenas vivientes, y lo más aterrador no es que exista, sino que sigue ahí, noche tras noche, año tras año, siglo tras siglo, repitiendo su búsqueda eterna por las quebradas de Panamá. Mientras yo les cuento esto, mientras ustedes escuchan estas palabras, ella está afuera en algún río oscuro, arrastrándose por las piedras, llamando a un niño que nunca va a responder. Esa es su condena, esa es su realidad, y no hay final feliz para esta historia, porque algunos pecados son tan grandes que ni siquiera la muerte puede borrarlos. Desde aquella noche en que casi me atrapa, he hablado con decenas de personas que han tenido encuentros con ella. Cada historia es diferente en los detalles, pero idéntica en lo esencial. El terror, la sensación de estar frente a algo que no debería existir, la marca permanente que deja en tu psique. Don Rigoberto me dijo algo que no puedo olvidar, algo que resume perfectamente la naturaleza de esta maldición. Me dijo que la Tulevieja no busca realmente a su hijo, porque en el fondo ella sabe que está muerto, que fue ella quien lo mató. Lo que busca es el perdón, la redención, la posibilidad de deshacer lo que hizo. Y esa búsqueda es precisamente su castigo, porque es imposible, porque nunca va a encontrar lo que busca, porque está condenada a repetir esa búsqueda inútil para siempre. El río la ha visto pasar miles de veces. Las piedras conocen el roce de sus manos deformes. El barro guarda la huella de su cuerpo arrastrándose. Los árboles han escuchado su lamento durante generaciones. La naturaleza misma parece reconocerla y respetarla con un silencio temeroso. Los animales huyen cuando ella se acerca. Los pájaros dejan de cantar. Hasta los insectos se callan como si supieran que algo antinatural está presente. Es como si el mundo natural entendiera que ella es una aberración, algo que rompió las leyes más sagradas y ahora existe fuera del orden natural de las cosas, atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo bestial. Lo que más me perturba es pensar en su conciencia. ¿Será que ella entiende lo que es, lo que hizo, por qué está condenada? ¿O acaso su mente se rompió completamente esa noche en la quebrada y ahora solo es un cascarón vacío, repitiendo acciones sin comprenderlas? Los que la han visto de cerca, como yo, dicen que hay algo en sus ojos que sugiere que sí entiende, que está plenamente consciente de su condena. Esa mirada tiene una lucidez terrible, una comprensión total de su situación que la hace aún más espantosa. No es una bestia actuando por instinto, es algo que alguna vez fue humano y que ahora está atrapado en una pesadilla eterna de la que no puede despertar. Los pueblos han aprendido a vivir con ella. Las familias enseñan a sus hijos desde pequeños las reglas. No te acerques a las quebradas de noche. Si escuchas un llanto, corre hacia las luces del pueblo. Nunca sigas una voz que te llama desde el agua. Estas reglas se transmiten de generación en generación como un conocimiento vital para la supervivencia.
Los campesinos marcan ciertos ríos como prohibidos después del anochecer. Algunos incluso han puesto cruces en las orillas o han pedido a los curas que bendigan las aguas. Pero nada de eso la detiene realmente. Solo crea zonas donde la gente se siente un poco más segura, aunque todos saben que esa seguridad es ilusoria. Hay quienes han tratado de ayudarla. Suena extraño, lo sé, tratar de ayudar a algo tan aterrador, pero la compasión humana es compleja. Hace como 50 años, un sacerdote joven recién llegado de la ciudad decidió que iba a exorcizar a la Tule Vieja, que iba a liberarla de su maldición. Los viejos del pueblo le advirtieron que no lo hiciera, que algunas condenas están más allá del poder de la Iglesia, que hay pecados que ni Dios perdona en este mundo. Pero el sacerdote era idealista y no escuchó. Fue una noche a la quebrada donde más se la veía, llevando su Biblia, agua bendita y oraciones preparadas. Nunca regresó. Encontraron su sotana rasgada en la orilla 3 días después, pero su cuerpo nunca apareció. Desde entonces ningún religioso ha intentado algo similar. Yo a veces me pregunto qué pensaría esa mujer si pudiera ver en qué se convirtió su historia. Su nombre se perdió, su identidad humana borrada, reducida a una leyenda, a un cuento de terror, a una advertencia. Ya no es una persona con una historia trágica, es un monstruo, una cosa que asusta a los niños, un símbolo del castigo divino. En cierta forma, esa es otra parte de su condena, el olvido de su humanidad, el hecho de que nadie recuerda que alguna vez fue una mujer real, con esperanzas y sueños que se quebraron bajo el peso de la desesperación. Solo queda el horror que causó y la forma monstruosa en que paga por ello. Pero lo que realmente me quita el sueño es otra cosa. Es la pregunta de qué tan cerca están todos nosotros de convertirnos en algo similar, no en forma física, sino en esencia. ¿Cuántas veces cometemos actos que no podemos deshacer, decisiones que nos persiguen, errores que se convierten en nuestros propios fantasmas personales? La diferencia es que nosotros podemos escondernos detrás de excusas, podemos distraernos, podemos pretender que el pasado no existe. Pero la Tule Vieja no tiene ese lujo. Su condena es visible, física, ineludible. Tal vez ella es solo la manifestación externa de algo que todos llevamos dentro. El peso de nuestras peores decisiones, la culpa que nunca nos abandona completamente, la imposibilidad de deshacer lo que ya está hecho. Los ríos de Panamá siguen corriendo como lo han hecho durante milenios. El agua baja de las montañas serpentea entre la selva, alimenta la vida a su paso. Pero algunos de esos ríos cargan también con la memoria de lo que pasó hace 300 años, con el eco de un crimen que manchó sus aguas para siempre. Y cada noche, cuando cae la oscuridad y el mundo se vuelve sombras y sonidos misteriosos, la Tule Vieja sale de donde sea que se esconde durante el día y reanuda su búsqueda. Siempre la misma ruta, siempre el mismo lamento, siempre la misma desesperación que no encuentra fin. Yo he vuelto a pescar, porque es lo que hago, es quien soy, pero jamás volveré a subestimar las advertencias de los viejos. Nunca más me burlaré de las leyendas que se cuentan en los pueblos, porque aprendí que algunas historias son ciertas, que algunos monstruos existen, que hay cosas en este mundo que escapan a toda lógica y razón. La Tule Vieja me enseñó que el terror real no viene de películas ni de libros, viene de esos encuentros que te marcan para siempre, de esas noches en que miras a los ojos de algo que no debería existir y comprendes lo pequeño e indefenso que eres realmente. La pregunta que les dejo es esta: ¿qué harían ustedes si una noche escucharan ese llanto viniendo del agua?
¿Correrían? ¿Se quedarían paralizados? ¿Sentirían curiosidad o terror puro? Es fácil decir que nunca nos pasaría, que somos demasiado listos o cuidadosos para ponernos en esa situación, pero la vida tiene formas de ponernos exactamente donde necesitamos estar para aprender las lecciones que nos tocan. Y a veces esas lecciones son aterradoras. La Tule Vieja sigue ahí afuera, en las quebradas oscuras de Panamá, esperando el próximo encuentro, el próximo testigo, la próxima persona que ignore las advertencias. Tal vez seas tú. Tal vez algún día tengas que cruzar un río de noche y escuches ese gemido inconfundible. Y cuando eso pase, vas a recordar esta historia y vas a entender que algunos horrores son eternos, que algunas condenas nunca terminan y que el río nunca, nunca olvida.